lo mejor de todo es que el corredor repita. Y yo no sabía ni lo que era una pastilla de sal, ni un gel, ni nada. Hay que ponerse detrás de la persona o de las personas que están organizando una carrera. No me gusta el dinero. Tú cuando vas a organizar una carrera de montaña, no es tengo un recorrido, pongo la línea de meta y salgo. No entiendo mi vida sin el deporte. Las carreras, a día de hoy, creo que durante muchísimo tiempo, viven del popular. Buenas, bienvenidos a otro episodio de Aire Puro Podcast. Hoy estamos ya en el episodio número 25, si no recuerdo mal. Siempre me lío con esto de los números porque soy fatal de memoria. Y hoy está aquí con nosotros Iván Pinino, corredor de trail. Ahora explicará un poco su trayectoria deportiva, pero exfutbolista y organizador del Trail Pico y Osorio, carrerón de la zona. Así que, bueno, ¿qué es lo que te ha traído aquí y quién eres? Bueno, nada, soy Iván Diez Castro, que esos son mis apellidos. Prácticamente nadie me conoce por apellidos. De hecho, cuando buscan en las carreras la clasificación o algo, dicen, no, si corriste y no te vi por ahí. Es que realmente esos son mis apellidos. Y Pinino viene de un mote que me puso mi hermano desde que estaba en la cuna, cuando tenía 3 años, empezó a llamarme así y así me quedó para los restos. Tengo 46 años y desde que nací, Pinino. Y curioso porque siempre, antes de grabar las charlas y tal, le pregunto a ChatGPT a ver qué tontería me suelta, porque suelta unas tonterías de cada persona. Y para ChatGPT eres Iván Piñino. Igual es que piensa que soy brasileño. Ya, no sé, o igual se piensa que es gallego, y que, no sé, pero Iván Piñino. No, yo solo conozco a otro Pinino, que era un exfutbolista del Real Madrid. Que siempre dijeron Pinino más. Sí. Y es el único que conozco. Y bueno, miento, había otro chico que cuando jugaba en un equipo de aquí de regional, en Lugones, yo estaba una vez entrenando y yo sentía Pinino, mi nombre, y yo miraba y me extrañaba. Y resulta que era un juvenil de Lugones. Ostras. Que fíjate tú las casualidades de la vida, que no sé dónde me vería cuando él era más pequeño. Y el padre me dijo, bueno, y el chaval también, que yo en su infancia era un poco referencia de él y le llamaban también Pinino. Y son los únicos 3 casos que conozco, el mío y esos 2. Ostras. Bueno, nombres aparte, decir, estamos hoy en Mieres. Mieres de Camino. Mieres de Camino. O del Camín. En Asturias, que, bueno, al final, este es el primer episodio que grabamos en Mieres, el tercero o el cuarto que grabamos en Asturias. Y súper feliz porque estuve viviendo aquí hace un tiempo y estamos en una zona en la que no había descubierto yo nunca antes. ¿Puedes explicar más o menos en qué zona estamos? Sí, claro. Para poner en contexto de todo el trail del Pico y Osorio, tu carrera. Bueno, esta zona, esta roca concretamente, ¿vale? Está entre el pueblo de Siana y el mirador de Siana, ¿vale? Que es un punto que hay más arriba, está en el punto kilométrico 2,5 más o menos de la carrera. Y por aquí debajo pasaba en la primera edición el Trail Pico y Osorio. Luego ya lo cambié por un sendero que hay un pelín más adelante. Pero nada, y esta roca también la utilizaban para hacer entrenamientos de escalada. Qué guay. Y bueno, nos metemos ya un poco en el ajo. Exfutbolista, más o menos tu trayectoria deportiva, porque por lo que me has estado contando cuando subíamos aquí, persona totalmente ligada al deporte y prácticamente de toda la vida. Sí, a ver, es un poco curioso, ¿no? Porque en mi familia no hay ningún deportista. O sea, no tengo ni primos, ni mi padre no sabe lo que es una pelota, mi hermano tampoco, y yo no tengo ningún primo que haya hecho ningún deporte. Entonces, bueno, yo empecé a jugar desde los 5 años y lo único que hacía era correr detrás de la pelota. No, técnica era cero, o sea, yo era nulo para el fútbol. Y desde los 5 o 6 años que empecé a jugar a fútbol sala aquí en el Caudal Deportivo de Mieres, hasta los 15 años que me fichó el Real Oviedo, y hasta luego ya pues me jubilé del fútbol con 34 años. Una vez que nació mi hija, bueno, estábamos en Lugo, que mi hija nació en Lugo, cuando estaba jugando en segunda vez en Lugo, ya decidimos volvernos para Asturias y bueno, aquí empecé a jugar ya en equipos de tercera división, regional, dando un poco bandazos, ya con un trabajo estable, tanto mi mujer como yo, y por eso decidimos volvernos a Asturias. Pero bueno, aquí en Asturias jugué en muchísimos equipos, Caudal Deportivo, Oviedo B, Siero, Lealtad,
no quiero dejarme ninguno, el Langreo, Avilés, en segunda B, esos equipos. Quiero decir, yo me dediqué al fútbol, digamos, semiprofesionalmente, porque vivía de ello, hasta los 28 años que decidimos volver para Asturias y compaginé un poco el fútbol con un trabajo. ¿Y aparte del fútbol, algún otro deporte que hayas hecho durante tu vida? Sí, yo siempre estuve ligado al fútbol. Primero como futbolista, también tengo el título nacional de entrenador, a la vez que en algunos equipos compaginaba el jugar con ese equipo con entrenar a categorías inferiores, ¿no? Algo que sí me prestó y la verdad que me llenó, fue una experiencia súper chula. Trabajar con las categorías inferiores a mí me encantaba, ¿no? Y sí, luego después de jugar a fútbol empecé a jugar a pádel. También nunca había cogido una raqueta o una pala en este caso. Que está tan de moda ahora. Sí. Fue cuando ese boom del pádel, que empezaba en la tele, ya empezaba un poquitín en la tele, los torneos, cuando se jugaba en Valladolid al aire libre enfrente de la catedral, en Madrid y toda esa historia. Y bueno, ahí empecé un poquitín con el pádel e incluso llegué a coger un cierto nivel a nivel regional. Se divide también en categorías, tercera, segunda, primera, y luego están los premios y bueno, yo llegué a jugar a primera. Pero luego me desencantó un poquitín el ambiente, ¿no? Cuando ibas a jugar, cuando empezabas a jugar, más o menos lo que pasa en todos los deportes. Empiezas a jugar un poco por diversión. Sí. Y al final vas a partidos que, como se dice en el pádel, te hacen la nevera, no te tiran la pelota, no a mí, sino al otro compañero. Depende de la otra pareja quien digan, pues a este no le tiramos una pelota porque hay que ganar. Y entonces ya ves que prima un poco más la competitividad, el quién gana, que la deportividad, ir a jugar por jugar. Entonces, bueno, ahí quedé un pelín desencantado y también, por otro lado, también era un poco lesivo en cuanto a articulaciones y a la espalda. Entonces, bueno, fui dejándolo poco a poco por el trail y a día de hoy yo creo que llevo 2 años sin coger una pala de pádel. Cosa que pasa mucho en el mundo del trail, el tema de la competitividad y todo eso, que al final es un mundo totalmente distinto. Yo siempre digo que el trail es el deporte menos deporte a nivel competitividad tóxica. Y, joder, supongo que habrás encontrado también ese punto, pero más o menos entonces, ¿cuándo empezaste a correr? ¿Mientras jugabas pues, pádel o...? Sí, de hecho tengo mil anécdotas del pádel con el trail, ¿no? Porque había una persona mayor, Carlos Llaneza, que jugaba pádel y también había corrido traveserina y iba de voluntario a travesera y tal, y así después de los partidos, mientras se tomas la cerveza después del partido, charlando alguna vez, travesera y tal, pero tú, ¿cuánto? 74 kilómetros con 4.000 y pico, que el positivo para mí de aquella no sabía ni lo que era. Sí, o sea, sí. Te hablan de positivos y negativos y como si me hablasen en chino. Claro, tú subías, y decías, yo decía, claro, estáis chiflados, ¿cómo vais a correr 76 kilómetros por el monte para arriba y para abajo? Lo típico que lo digo yo ahora a gente y dicen que estoy chiflado. Pues yo con ellos lo mismo. Y había aquí una carrera nocturna que se celebraba en el Valle de Turón, en el concejo de Mieres, muy guapa, que se dejó de hacer. Y así un poco de piquilla con alguno, pues joder, tú corre, que a ti siempre se te vio, físicamente siempre fuiste un portento y tal. Físicamente siempre fui bueno, ¿eh? Ya te dije que al principio, cuando empecé al fútbol, yo lo único que hacía era correr. Y así empezó la tontería y fui a esa carrera, preparado lo justo. Había ido al monte, no sé, 4 o 5 veces y con unas mallas largas, una camiseta de manga larga, una camiseta de manga corta, un cortavientos, un buff, una bandana. Era de noche, esa carrera era en octubre y lo típico, sales aquí como un toro, como un miura. Y subí, llegué arriba muy bien, yo creo que llegué entre los 15 o 20 primeros. Ay, amigo, cuando llegó la bajada, ahí empezaron los calambres. Lo típico que dice, no, los calambres empiezan en las bajadas, totalmente. Y yo no sabía ni lo que era una pastilla de sal, ni un gel, ni nada. Y aparte los primeros calambres, ¿cómo pegan, eh? Bueno, los primeros calambres, yo quedé a 2 kilómetros de meta, tirado, que llegó otro corredor y lo típico. ¿Necesitas una pastilla de sal y tal? Yo miré para él y dije, ¿este qué me está diciendo una pastilla de sal? Yo no sabía ni lo que era el sal. Y yo, sí, dame. Y me dio 1 o 2 y yo metí para adentro. Y bueno, llamamos ahora a Protección Civil que te se van a buscar. Y yo estuve 10 minutos tirado en el suelo con calambres. O sea, me intentaba levantar. Yo los calambres sabía lo que era del fútbol, porque en el fútbol
si me tiene dado alguno, incluso después de algún partido en la cama, el típico que te da en la cama que no eres capaz de bajarlo, y sí sabía lo que eran, pero como aquella vez no me dio nunca en mi vida. Y estaba subiendo protección civil y yo ya me estaba reincorporando, que me ayudan a levantarme, y terminé la carrera. Y dije, un año más, dije, yo con esta sensación tan mala no quedo. Y ahí empecé a entrenar un poco, a una tras otra, y así empezó la historia del trail. Cada vez vas entrenando más, cada vez vas haciendo carreras, y pues, yo creo que son 9 o 10 años ya lo que llevamos. Ostras, qué curioso es que todo el mundo, cuando contáis cómo empezasteis a correr en trail, bueno, cuando lo cuento yo también, o se ha tenido una muy buena experiencia que te ha hecho enamorarte de la montaña, o has tenido una muy mala experiencia, pero aún así luego has dicho, bueno, salgo a correr otra vez. Sí, yo en mi caso fue una, a ver, no mala experiencia en la experiencia en sí, en la carrera en sí, porque me pareció algo espectacular. Encima fui un poco atrevido porque una carrera de noche con frontal, sí conocía el recorrido durante el día, pero bueno, normalmente cuando empiezas no vas a una carrera nocturna. Muy claro. Pero bueno, yo siempre fui muy echado para adelante, venía de un deporte, digamos, semiprofesional, haciendo pretemporadas incluso en el CAR de Sierra Nevada, cuando estuve en Motril, en altitud. Quiero decir que yo el tema del entrenamiento y eso pues lo asimilo bien, y el sufrimiento también. Pero sí fue una mala experiencia en cuanto a calambres, pero me quedé con esa sensación de que, joder, que mi primera carrera así no podía ser así, y bueno, yo lo enfoqué por ese lado. Pero a lo mejor hay otra persona que le pasa eso, como tiene pasado mucho tal, y dice, esto que le den, yo no vuelvo a sufrir así. Ya, de hecho, cuando terminamos traveserina o carreras así un poco tal, lo primero que dices, yo esta carrera no la vuelvo a correr en la vida, claro, o no vuelvo más. Yo hace 2 años que corrí travesera, aparte que la corrí lesionado, cuando llegué a meta y dije, yo este sufrimiento no me merece la pena. Ya. Y toda la gente me decía, volverás, y el 2026 tengo pensado volver. Hombre, claro. Luego hablaremos también de eso que hemos estado hablando antes, tomando un café, de que hay al final carreras que por su dureza o por las circunstancias en las que se hacen, como que te marcan. Y realmente no es tanto la carrera, sino el cómo quedas después. Pero quiero que hablemos primero de tu evento estrella, porque también organizas alguna que otra carrerilla, así como la que hay ese fin de semana, pero el Trail Picu y Osorio, ¿por qué nace eso? Que algo tiene que pasar en la cabeza de una persona para decir, joder, me voy a meter en un fregado de organizar una carrera. Mira, el Trail Picu y Osorio en sí, yo ya venía con el run desde hace años, ¿vale? Incluso antes de la pandemia. Yo veía que en todos los pueblos de Asturias, pueblos o ciudades o concejos, había carreras, de aquella había muchísimas menos que ahora, había las típicas, ¿no? El Trail de Nembra, Alto Ayer, Traveserina, Samuño, Abeduriu, pero no el que se hacen ahora, el anterior, no sé, la de Somiedo, carreras puntuales con un poco más de renombre. Y a raíz de la pandemia empezaron a salir muchísimas más, ¿no? De hecho, nosotros fuimos el primer trail que puso fecha después de la pandemia. Era nuestra primera edición y fuimos los primeros, o yo creo que sí, los primeros o segundos en poner fecha a la edición. Miramos que no hubiese ninguna otra carrera, que en esa época lo tenía Alto Ayer, pero coincidió que Alto Ayer en ese año lo habían dejado de hacer, ¿no? Entonces nosotros cogimos esa fecha. No había ninguna carrera, porque yo lo primero que hice fue, ya estaba metido en este mundillo, pues respetar las fechas de otras carreras. Yo miré, rebusqué, no había ninguna, y entonces la colocamos en esa fecha, que fue el 22 de mayo. Pero a lo que íbamos, yo esto ya lo llevaba un poco en el run, y en un principio iba a ser una carrera solidaria. No sé si me espiaste un poquitín por ahí, verías que hice el reto de Super Lucas. Creo que sí, si lo quieres explicar. Sí, te lo explico. Es muy fácil y muy sencillo. Yo tengo un amigo que es Rafa, que precisamente hoy, el podcast se está grabando el 11 de septiembre, sí, pero es el cumpleaños de él hoy, ¿vale? ¿Y qué pasa? Es mi mano derecha, no, porque es mi mujer en el trail, pero sí mi mano izquierda, en el cual me apoyo, y él está en meta conmigo para cualquier cosa que pase, pues tenerlo ahí, porque digamos es mi hombre de confianza, o mi amigo de confianza.
y él tiene un niño con una enfermedad rara. Una enfermedad rara que ni anda, ni habla, ni nada. Una enfermedad de estas que hay y tal, no sé si hay 20 en el mundo. Y joder, y yo le dije, joder, tenemos que hacer algo por Lucas, joder, hacer algo y mira, organizamos una carrera y lo que se recaude, pues para el crío o para lo que necesitéis. ¿Qué pasa? Llegó la pandemia. Eso quedó en nada y no surgió. ¿Qué pasa? Que después de la pandemia, incluso estando en la pandemia no confinados, cuando solo te dejaban cuando no te dejaban salir del concejo, porque hubo una época que solo te dejaban, sí, que estaba limitado, sí. Eso es. Entonces yo en esa época pues estás en casa y te da mucho por pensar, ¿no? Y yo un día no era capaz de dormirme y a las 3 de la mañana le mandé un mensaje a Rafa y le dije, Rafa, voy a hacer un reto para Lucas, para intentar recaudar dinero para Lucas, porque en ese momento ellos tenían que comprar una silla y había publicado que la silla, o me había comentado, mejor dicho, que la silla costaba 5.000 euros y no tenían ningún tipo de subvención. Entonces a mí eso me sentó fatal y bueno, yo dándole vueltas y tal, cómo puedo ayudar a Lucas como tal, y entonces hice un reto que era unir los 3 picos por los que yo entrenaba, que era el pico que hay aquí, jolín, que no me sale ahora mismo el nombre del pico más alto de Oviedo, el Escobín, perdón, sí. El Escobín, que es el punto más alto de Oviedo, que suelo entrenar por ahí, el Llosorio y el Polio. Entonces era subir a los 3, que eran 54 kilómetros, nos salieron 3.500 positivos en 5 horas 40 minutos. Yo lo puse ahí y lo típico, abrimos un número de cuenta al nombre del crío y se recaudaron fondos. Era un dorsal solidario, de cada uno ingresaba lo que quisiese y en 3 días ya habíamos recaudado lo de la silla. Y bueno, esto duró 10 días y en 10 días recaudamos más de 20.000 euros. Y entonces esos 20.000 euros fueron destinados, pues 5.000 euros para la silla, otros 3.000 euros para una bicicleta para que el padre o la madre pudiese llevar al crío. Se puso la silla para subir a la planta de arriba de tal, viajes a Barcelona que tienen que hacer cada X tiempo para hacerles estudios, a ver cómo evoluciona la enfermedad. Y bueno, y así surgió el Trépico y Osorio. A raíz de eso, pues una vez que la pandemia salió, pues decidimos hacer el Trépico y Osorio. Y de ahí viene básicamente la primera idea fundamental del Osorio. Ostras, pues desconocía ese trasfondo, ¿eh? Sí, a ver, es algo de lo que me siento orgulloso, de lo que tampoco me gusta hablar mucho porque personalmente lo pasé mal. Cuando haces un reto de ese tipo, hay mucha gente que lo piensa que lo haces por un motivo personal, de que te conozca la gente o de que o buscar algo, ganar dinero. Sí, de hecho a mí me ofrecieron llevar publicidad en las camisetas o tal y yo lo rechacé. El número de cuenta se abrió para el crío para que no hubiese ningún tipo de dinero por nuestras manos, no se cogía dinero en metálico, no se cogía nada, era todo a través de cuenta bancaria y yo no quería saber absolutamente nada de los ingresos que había. De hecho, en 3 días habíamos conseguido los 5.000 euros de la silla y Rafa y Nerea, los padres de Lucas, me dijeron que joder, que ya lo habían conseguido y tal, y dije, joder, pues si la gente sigue ingresando, que después de hacer el reto todavía hubo gente que siguió ingresando dinero. Y bueno, pero personalmente yo tuve incluso un poco de ansiedad, primero porque joder, se hizo una bola muy grande, positiva, pero también yo tenía un mérito que considero que no me merecía, simplemente yo creo que hice algo que me salió de mí, del alma, y así un día a las 3 de la mañana, y luego, bueno, pues si hubo alguna crítica, incluso por redes sociales, que dónde iba ese dinero, que sí, no sé qué y tal, pero luego sí es verdad que esas personas que tal, yo contestándoles tranquilamente y educadamente, pues al final incluso colaboraron con el acto, con la situación. Sí, que al final son críticas que se dan, bueno, si es una persona que no quiere entendimiento, al final está dando una crítica desde su sofá, desde su comodidad, sí, o pero a lo mejor desde el como vivimos en una sociedad sí, en la que la mentira y el engaño está a la orden del día, incluso
desde los políticos, pues yo también entiendo un poco, entonces bueno, a mí también me costó un poco asimilar esa situación. Luego, después del reto, hubo gente que me escribía para que hiciese cosas por ellos, sí, entonces no... Sí, pero bueno, al es final... complicado. Yo entiendo a la gente que hace retos y luego por una causa y pues no las hace. No sé si algún día sí hice una hace poco por otro chico, un chico aquí de Mieres que quedó hace 2 años tetrapléjico, se tiró a la piscina, lo típico que con Sí. las hijas y quedó, bueno, tetrapléjico no, ahora es un lado izquierdo, el otro lo mueve mal, pero y me pidieron que si podía hacer algo por él y lo mismo, era una moto motorizada para mover con una mano. Hicimos una andarina y se recaudaron 9.000 euros, la moto era la moto y el manillar, y se recaudaron, y ahí bueno, la exmujer también hicieron otras actividades y entre la actividad y la andarina pues se recaudaron los 9.000 euros y bueno, no sé, algo cercano, algo que yo sienta que a mí me llegue. Siento que hay mucha gente por ahí que necesita ayuda, pero yo tengo que sentirlo yo. Claro. No lo sé. Sí, y al final lo que dices de que no tienes ningún mérito, a ver, no lo creo así tampoco. Muchísima gente piensa en hacer cosas súper bonitas, súper positivas, retos solidarios, pero luego nadie da el paso. Y al final el hecho de dar el paso... Pero esto es lo mismo, mérito tiene, joder, esto es lo sí. mismo del trail, ¿entiendes? Ya. Que si quieres retomamos otra vez el tema del trail, es lo mismo del trail. Cuando lo haces porque lo haces y cuando no lo haces porque no lo haces. Claro. Con el trail pasa lo mismo. Yo con el trail sé que recibo, entre comillas, bueno, yo y otras carreras, que recibes críticas o de gente, no sé si envidiosa o que dicen que ganas dinero con la carrera. A mí me llegan a decir que después de hacer la carrera, el primer año, yo llevo trabajando toda mi vida. Primero como futbolista y mi mujer lo mismo. Y yo cambié el coche después de 25 años, coincidió que lo cambié después de la carrera y me dijeron que, mira, como con la carrera cambió el coche. Ya. Y yo llevo trabajando y mi mujer 25 años, los dos. O sea, yo no tengo que dar explicaciones pero hay gente que piensa eso o que ganas dinero y aparte, para hacer una carrera tú tienes que ser o un club sin ánimo de lucro, Sí. o una asociación de vecinos o una empresa. Bueno, Y al en final- nuestro caso es una asociación o un club sin ánimo de lucro. Que al final, si eres una empresa, haces una carrera y ganas dinero, pues tampoco veo el punto malo. Tú estás haciendo un evento deportivo para el ocio de la gente y, joder, estás haciendo que la gente se divierta. Sí, Eso parece pero voy al hecho en sí, al hecho en que para hacer algo siempre tiene que haber una persona. Claro. Una cabeza visible o una empresa, y esa empresa tiene al final eres el que te lo lleva. una persona que hace la empresa. Yo las empresas que hacen carreras, UTMB es una máquina de hacer dinero. Claro. Y van todas las empresas, todas las marcas y todo, y cada año se multiplica. Es más, ahora mismo yo creo que está desmesurada UTMB. UTMB, como puedo decir, Cegama no, porque no es una empresa, pero me refiero en cuanto a gente. Pero la mayoría de las carreras que se hacen en Asturias están hechas por clubes deportivos, como es nuestro caso. Y un club deportivo son sin ánimo de lucro, entonces todas las inscripciones y todo lo que se recauda va a una cuenta bancaria de ese club. Yo como Iván Pinino o como Iván Dieguez, yo no puedo sacar de una cuenta de un club dinero claro. porque es lo que se trata, es una entidad sin ánimo de lucro. No, aparte que yo tengo mi trabajo y mi vida, bastante quiero yo enmarronarme en robar, entre comillas, No, de la sí. gente que viene a una carrera. Pero bueno, es lo que pasa el día a día. Total, al final lo que dices, si haces una carrera y ganas dinero, te van a criticar porque has ganado dinero. Si no has ganado dinero, te van a criticar porque no has ganado dinero. O sea, Y si es que la te van a dejas de criticar hacer, porque por lo la que dejas de sea. hacer. Claro. Entonces, Y si la haces mucho, joder, se está aprovechando de pero que está yendo gente. si ¿no? Sí. lo viste en Johnny, que el otro día lo entrevistaste, el de Kilómetro Sí. Vertical, en el Dobra, que ellos un año incluso perdieron dinero. Sí. Y es tal cual. Es tal cual. Nosotros hubo un Y que año que nos claro. quedaron 300 euros en la cuenta. Y si este año sí tenemos un balance positivo, pero a base de ahorrar y buscarnos nuestros patrocinadores y nuestros colaboradores. O sea, aquí de las inscripciones de los corredores, nuestras inscripciones del corredor, de cualquier distancia, con lo que damos en la bolsa del corredor, con lo que damos en habituallamientos, con lo que damos
los servicios que ofrecemos no nos llegaría. Nosotros, si sacamos algo positivo y nos queda algo en la cuenta, es gracias a los patrocinadores y colaboradores, porque eso es algo que desconoce la gente. Lo que tienes que hacer, o los permisos, o lo que tienes que contratar para hacer una carrera. Nadie se para a pensar que tienes que tener ambulancias. Nosotros tenemos 3 ambulancias, una UBI móvil en la meta y 2 ambulancias por el recorrido. Pero ¿qué pasa? Que solo te das cuenta cuando hay ambulancias, cuando te pasa algo. Nosotros en 4 años no tuvimos ningún percance, pero tenemos 3 ambulancias durante el recorrido, incluso moviéndose de un lado para otro. Eso hay que pagarlo. Son casi 3.000 euros de ambulancias que no usas, gracias a Dios, y que no se usan. 3.000 euros en ambulancia, con un médico y con una UBI móvil. El cronometraje. Nosotros podemos poner un cronometraje en meta de llegada y salida, pero tenemos 5 puntos de control. Por ello, mi mujer cuando va a las carreras a verme, le gusta saber cómo voy, por dónde voy, si pasé o no pasé, si no pasé, quién pasó. Entonces, bueno, cada punto tiene un coste, tiene un dinero. Atravesar carreteras, entrar en pueblos. Bueno, eso es entrar dentro del recorrido. Pero los servicios, la ropa del corredor, 10.000 euros, el seguro de responsabilidad civil, el seguro del día del corredor, el speaker, cosas que tienes que comprar para los avituallamientos, suma y sigue. La página web, porque habrá carreras que no lo tienen, pero nosotros tenemos página web, nosotros tenemos un diseñador que nos lo diseña todo, desde las camisetas hasta los dorsales, las redes sociales. Si no tienes quien te lo lleve, en este caso lo lleva mi mujer, pero si no tienes quien te lo lleve y quieres llevarlo bien, pues tienes que contratar a alguien que te lleve las redes sociales. Al final son muchas cosas, pero la gente hace lo fácil, multiplica el número de corredores por el precio de la inscripción, dice tanto, pero no separa, solo sabe sumar o multiplicar en este caso, sí, hombre, no sabe restar. La inscripción vale 10 euros, han apuntado 100 personas, ¡buah! Este tío se ha forrado. Exactamente. No tiene pérdidas. Entonces, yo creo que es muy fácil o muy ventajista como corredor a hacer esos números. Hay que ponerse detrás de la persona o de las personas que están organizando una carrera. Por eso yo a Johnny, que lo escuché, lo entiendo, que la 6ª edición se lo va a pensar, pero es que yo después de la primera edición también me lo pensé, y de la segunda y la tercera y de la cuarta, porque no es solo eso, es sube y desbroza. Si tienes la suerte que el ayuntamiento te desbroza el monte, bien, pero si tienes la mala suerte que no te desbroza el monte, tienes que subir tú a desbrozarlo. Claro. Entonces, son muchas cosas. Nosotros son 9 meses preparando el trail. 9 meses porque somos 2 personas, mi mujer y yo. Luego detrás están amigos, conocidos, voluntarios, que sin ellos sería impensable. Son 120 voluntarios los que tuvimos este año en la carrera. No son corredores ni ningún club, son gente de Mieres, del pueblo, amigos, conocidos, que eso yo creo que pocas carreras lo tienen, y que cada año nos dicen que vuelven a repetir. No sé si un día como hoy repetiría, si les toca un día como hoy. No, hasta ahora tuvimos el día bastante bueno con sol siempre, incluso olas de calor, pero bueno, llegará el día que esté el día como hoy y a lo mejor pues al año siguiente pues no quieren venir, o alguno se tirará del barco. Claro. Pero claro, los voluntarios tienes que tratarlos bien, porque si no, un año te vienen, el 2 se lo piensan y el tercero ya no te vienen. Una carrera sin voluntarios. Claro, los voluntarios tienes que darle o la misma bolsa de corredor o otra prenda, su picnic para que pase 5 o 6 horas por el monte, porque hay voluntarios que pasan no 5 o 6 horas. Si el corredor en la distancia de 33 tiene un tope de 6 horas, el voluntario está 1 hora antes o media hora antes y media hora o 1 hora después. Entonces, esos son también, hay que agradecérselo de alguna manera, haciéndoles unas pizzas después de la carrera, haciendo sorteos, regalando cenas, pero eso son cosas que el corredor no... el corredor viene, corre y se va. Si te pasa algo, valoras la ambulancia, y el que a la mujer le gusta, pues se lo comenta, por este punto pasaste, tal, porque ahora está muy de moda sacarle pantallazo del tiempo y de cuántas posiciones gané bajando, cuántas posiciones gané perdiendo, pero todo eso tiene un coste adicional. Son servicios. Sí, totalmente. ¿Qué es lo mejor de organizar el Trail Pico y Osorio? Porque pienso que tiene cosas muy positivas, y más en el norte, el tema de la organización de carreras, porque bueno, lo sabes y todo el mundo sabe que soy de Málaga, he estado toda la vida allí, y claro, al final hay mucha menos variabilidad en el sur que en el norte.
Aquí lo mismo, te toca una carrera con un sol tremendo, con una ola de calor, que te toca un día como hoy, que estamos cubiertos de niebla y cubiertos de lluvia y todo. Y creo que eso entra un poco en juego de los puntos positivos que hay en carreras, esa variabilidad. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor de todo es que el corredor repita. Vale. Que el corredor repita. Que el corredor termine la carrera y te diga, hostia, te superaste este año, superasteis. Increíble, impresionante, todo top. También hay críticas, como todo, críticas constructivas. No va a ser todo perfecto. Pero para mí, sobre todo, los de Asturias están en Asturias y no tienen, digamos, entre comillas, desplazamiento, porque Mieres, por suerte, una de las ventajas que tenemos es donde estamos situados, que estamos a 20 minutos de Oviedo, a 20 de Gijón, a 5 o 10 de Sama la Felguera, a media hora de Avilés, el aeropuerto a 40 minutos, ahora tenemos hasta el AVE. Pero la gente de fuera, que cada año tenemos más, empezamos con 45 corredores de fuera de Asturias, 45-50, a 202 que tuvimos el año pasado. Y eso para mí es algo, yo creo que estamos algo haciendo bien, no solo en Asturias, sino fuera de Asturias. Y yo creo que eso es de valorar. Gente de Galicia, que el año pasado coincidió con Xandresa, el Campeonato de España, el Trépico y Sol en la misma fecha, que pensamos que no íbamos a tener corredores. Hubo corredores que prefirieron venir al Llosorio antes de ir a Xandresa. El que ganó el Llosorio de la 33K, Diego, era gallego, y el que ganó la de 13K también era gallego. Entonces, bueno, a mí eso sí nos llena de orgullo, porque, joder, valoran tu trabajo, el trabajo que estás haciendo durante tantos meses. Totalmente. Y puntos de mejora que haya habido, porque claro, la primera edición habrá sido caótica en muchos aspectos en relación a lo que se está haciendo ahora, ¿no? Lo supongo, claro. Bueno, nosotros siempre intentamos mejorar. Desde el primer año fue caótica porque tienes que partes de cero. Nosotros tuvimos la gran suerte de, pues, tenemos, entre comillas, contactos, o yo tengo buena relación con varios organizadores como Rubén Nembra, que también aparte es speaker, con David Méndez, el de Traverserina, César Pina, que también fue juez árbitro. Entonces con César me pasó todo lo que te necesitaba para hacer una carrera de montaña. O sea, tú cuando vas a organizar una carrera de montaña no es tengo un recorrido, pongo la línea de meta y salgo. No. Tienes que pedir permisos al ayuntamiento, tienes que pedir permisos a la policía local, tienes que pedir permisos a la DGT, al medio ambiente. Si pasa por dos concejos, tienes que pedir permiso al Principado, aparte de los dos ayuntamientos. Es una cantidad de papeleo burocrático, es una locura, que alucinas. O sea, el seguro de los corredores, la documentación que te pide el ayuntamiento, tienes que tener un recorrido alternativo. Claro, yo ahí flipé. Claro. En Calamorro 2023 creo que fue, que tuvieron que modificar el recorrido porque había una zona en la que podía haber una planta autóctona. Entonces, claro, para no pisar esa planta, claro. Tenían que tener una alternativa. En UTMB tuvieron que cambiar el recorrido, tuvieron que quitar, no sé en cuántos kilómetros, pero hablaban de 45 minutos, porque está el debate que si había batido el récord el que había ganado o no, porque hizo 19 horas, 19 minutos, una cosa así, y calculaban que eran sobre 45 minutos. Era una zona técnica y tal, y tuvieron que cambiar el recorrido sobre la marcha. Entonces, nosotros por suerte somos un monte medio, digamos al Llosero, que son 1000, y en cuanto a la fecha de más hay pocas probabilidades de que tengas que cambiar el recorrido, ¿no? Pero tienes que tener una alternativa, porque aparte nosotros lo que hicimos desde un principio fue homologar la carrera. Nosotros desde el primer año ya homologamos las carreras. Sí. Este año que hicimos la 23K también se homologó, que ya nos llegó el resultado y está aprobada. Entonces tienes unos árbitros que te están revisando el recorrido. Eso tiene un coste también, claro, que lo añadimos al coste. Los árbitros tienen un coste y la homologación tiene otro coste. Entonces, ¿qué hacemos con la homologación? Asegurarnos de que estamos haciéndolo todo bien, de que tenemos toda la documentación, porque lo primero que tienes que hacer antes de que venga la carrera esa semana es mandar toda la documentación con los permisos del ayuntamiento, con los permisos, los que sea, DGT, Principado, ambulancias, recorrido, tracks, habituallamientos, todo. Tienes que mandarlo para allá. Entonces nosotros en ese sentido nos aseguramos de que estamos haciendo las cosas bien. Homologando la carrera estamos seguros de que
no de que estamos haciendo las cosas bien, sino que hacemos lo correcto en cuanto a documentación, en cuanto a seguros, en cuanto a todo, porque el seguro es algo que es impepinable. No, sí, totalmente. Pasa algo, fallece un corredor, Dios quiera no, y tienes que estar cubierto. No, sí, que cosas que no estamos haciendo. No quiero que se entienda como un desprestigio, pero no es una carrera, no es un 5K de asfalto. No, que al final hay menos riesgos a nivel entorno. Es que puede pasar de todo. Claro, hace poco, por desgracia, falleció un corredor en el maratón de Somiedo hace un año. Sí, bueno, sí. Fue al parecer fue por un infarto, pero tú imagínate como organizador. Que haces una carrera con la buena intención del mundo, no sabes que tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, porque no tienes por qué saberlo, bueno, hay que informarse, pero el que hace una carrera son muchos papeleos, son mucha tal, entonces pasa eso por una desgracia, porque esté mal señalizado, porque no balizaste una sima o te cae un agujero y tienes una desgracia y te hundes en la miseria, por intentar hacer una carrera pensando que lo estás haciendo bien. Claro. Entonces, o mismamente un corredor que corre con el dorsal de otro corredor y ese corredor estaba asegurado y el otro corredor no estaba asegurado y ya te metes en un follón. Por eso hay que tener el control por eso se pide el DNI, se pide la licencia, se piden, que muchas veces te llegan corredores a la hora de recoger el dorsal, no, es que vengo al de un amigo, vengo al de un conocido, tal. No, es que... Sí, yo creo que ahí habría que tener más mano dura a nivel organización, porque, joder, yo he recogido muchísimas veces dorsales de amigos sin entregar DNI ni nada. Y fijo que hay algún corredor que corre con el dorsal de otro corredor. Bueno, sí, eso lo que no piensan ellos en ese momento, claro, es que les puede pasar algo y pueden estar buscándole un follón o un problema a la organización. Si pasa algo a la organización y a ellos mismos. Porque siempre que se haga el trámite de cambiar de nombre, por favor, de si se puede cambiar el seguro. Nosotros y muchas carreras hoy en día tienen el área privada del corredor, que con el código de inscripción del corredor tú entras en tu inscripción y tú puedes modificar todos los datos. Claro. Desde la aplicación, sin falta de tener que andar molestando entre comillas a la organización. La organización estamos para ayudar en todo lo posible o facilitar todo lo posible a los corredores. Todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer. Pero también el corredor tiene que a veces ponerse en la piel de la organización. Ya. Y duda que me surge así muy aleatoria. ¿Algún momento gracioso a nivel, no sé, material obligatorio, que se haya pedido cortavientos, membrana, de todo, y de repente te aparezca uno con zapatillas de asfalto? No, a ver, graciosos no, sino, jolín, un poco... A ver, gracioso no es, porque al final... Un poco, porque encima yo suelo ponerme en el control de material. Tanto yo como Rafa, los jueces árbitros, nos ponemos ahí y hay veces que te llega la gente y para corta y te llega sin agua. Y dices, pero vamos a ver, no, es que son 15 kilómetros. Ya, pero es que en 15 kilómetros tendrás que beber. Y si se te pide medio litro de agua, es medio litro de agua. O la manta térmica. Lo que me llama la atención ahora, sobre todo en el mundo de las carreras, es que nos quejamos por llevar una manta térmica, nos quejamos por llevar el móvil, nos quejamos, no sé, y no pesa nada. ¿Qué vas a perder un minuto por llevar una manta térmica, un móvil y medio litro de agua? No, es lo mínimo. Lo mínimo o cuando vas a entrenar vas sin nada. Gracioso no, pero anécdotas de ese tipo sí. Yo creo que a veces te quieren hacer tonto cuando haces la revisión del material y yo creo que, joder, que cuando hablamos del material obligatorio para una carrera es por la seguridad del corredor. Yo entiendo que los primeros a lo mejor no necesitan medio litro de agua. Sí, pero el material más rápido. Este debate salió hace poco, no sé si con Sara Alonso, con Sara, sí, Sara, que los primeros que sí no tenían que llevar el material obligatorio. No, el material obligatorio es para todos. ¿O qué pasa? Que los primeros no caen, no tienen accidentes, Claro, lo que ella proponía era que los atletas que estén reconocidos, entre comillas, como élite, que a lo mejor siguen, no sé, una carrera de 60 kilómetros en la que se pida cortavientos, pues que no pidan cortavientos para esos atletas reconocidos como élite. Pero ¿qué pasa? ¿Que la climatología sabe cuándo? ¿La climatología detecta cuándo son los élites o voy a esperar a que los élites lleguen a meta para hacer mal tiempo? Ya.
No, no, no. O Yo puedo cuando llegar a cortan, o entender- cuando cortan una carrera y pillan a los de atrás y los de delante siguen la carrera, pues cuando hay una que sea una ultra y pilla a los de delante, cortan la carrera y los de atrás no llegaron, cuando lleguen los de atrás y pasó la climatología, que los dejen seguir. Claro. Entonces, la climatología no entiende de élites, ni de pros, Sí. ni de... No hay superhéroes. Hombre, yo creo- Kylian Jornet es un superhéroe. O sea, al final somos todos personas de carne y hueso que puede tener un accidente cualquiera, y aparte se quejaban un poco, yo lo decía un poco por el tema del agua, que si llevaban un litro de agua. Los que están adelante, cuando sale la carrera, lo que hacen es tirar el agua. Sí. Porque yo, entre comillas, cuando voy a carreras salgo más bien hacia adelante que hacia atrás. Y cuando pasas de la revisión del material ya están Creo que tirando, lo hemos hecho ya todos. están tirando el agua. Bueno, pero tú Pero entraste. sí, claro. Yo como organizador estoy cubierto. Sí. Tú entraste al corralito con el material obligatorio. Ahora, si quieres tirar el agua al kilómetro antes de la salida, es tu problema. Claro. No es mío. Pero tú entraste como tenías que entrar. Sí, bueno, y que al final tirar el agua es menos grave, entre muchas comillas, que llevar un cortavientos. El agua la puedes reponer, el cortavientos te lo pueden dar, pero no tal. Es que el cortavientos o hablamos cortavientos o manta térmica, Bueno, sí. la manta térmica nunca sabes Manta cuánto térmica puede es tardar imprescindible. en llegar una ambulancia donde estás. Puede tardar una hora, porque en ese momento la ambulancia estaba evacuando a otro corredor y tú tienes que estar en el monte tirado una hora. Ya. En los eventos, que esto es una cosa a puntualizar, mínimo tiene que haber 2 ambulancias, 2 o 3. Si tienes que evacuar a una, tienes que tener otra de recambio. Entonces, jolín, se puede dar el caso de que una ambulancia esté en meta y la otra ambulancia haya cogido a un corredor en el kilómetro 30 y desde meta al kilómetro 25, donde se lesionó otro corredor, tarde una hora, porque sea una carretera nacional o porque haya un accidente o por lo que sea, y tienes que estar con la manta térmica. Y el acceso, que no estamos en carreteras, estamos en senderos. Eso es, entonces bueno, yo creo que es una discusión élite de élites o que no tiene ningún sentido. Claro. El material obligatorio es para todos. Sí, yo ahí sí que daba un poco la razón a la opinión de la gente que lo defendía en el tema de, por ejemplo, frontales. De que si tú estás haciendo una carrera larga, pues que el frontal sea Pero que es que- obligatorio que- si pasas las 9 de la noche o las 8 de la noche. Sí, pero O sea, que es que que lo tengas que un frontal, hoy en día los frontales que no pesan nada, que son así. Es absurdo. Que, Ahora sí. que pesa como la etiqueta de una camiseta. ¿Te va a hacer ganar o perder? No, ¿O no, te va a nada. hacer ir más o menos incómodo? No, lleves un total, gel, total. no lleves un gel y pares en un avituallamiento. Estamos hablando de chorradas y que no te va a hacer ni ganar ni perder. No. Desde sí, mi tiene punto de sentido. vista, ¿eh? Ojo, No, sí, no te me entiendo, considero, no soy élite, Mm. me considero un corredor normal, pero Claro, el punto era, a mí no se me va a hacer de noche en ninguna circunstancia, pero si se me va a hacer de noche, que tenga que cogerlo sí o sí en un avituallamiento. Pero tienes razón, que un frontal, a ver, es como si coges una piedra aquí pequeña y te la pones en el cinturón. ¿Qué te va a suponer una piedra? y encima los pros o élites o los corredores estos que tienen todo el material más ligero, todas las zapatillas más ligeras, que Que puedes llevar un frontal así. eso es. Y las normas son para todos. Sí, sí. El cinturón de seguridad en carretera, Fernando Alonso no lo tiene que llevar, o Hombre. Carlos Sainz, y el resto sí, porque son pilotos profesionales. No sé, yo ahí no. Que sí, soy organizador, soy corredor y vamos. No, pero está guay veo, porque- no veo el sí. debate. No, para mí no existe debate. vamos. Está guay porque das tu visión del otro lado, o sea, de lo que tú ves, de que hay personas de todos los niveles y que, joder, al final, si tú en una línea de salida le estás diciendo a una persona que está delante, oye, no lleves el frontal, no hace falta, y todas las personas que están detrás de esa persona sí lo tienen que llevar, pues también entramos un poco en esa competitividad tóxica, en ese discriminar a la gente. Sí, yo, Que ya no salimos yo de lo lo veo. positivo del trail. Yo no lo veo. Bueno, es un debate que no tiene fundamento ni va. Yo creo que en ninguna carrera se plantea dividir el material obligatorio de un corredor y de otro. Máxime cuando las carreras, a día de hoy, creo que durante muchísimo tiempo, viven del popular. Sí. Las carreras no son los profesionales ni los élites. No. Las carreras, los trails, si siguen existiendo, es gracias al corredor popular.
Entonces, bueno, si quieren hacer carreras élites o carreras solo exclusivamente para élites, pues que las hagan aparte, no lo sé, o sea, no tiene debate. O sea, No. Está bien que los élites estén en las carreras, pero que se den cuenta que también las carreras, por ejemplo, como la nuestra, o como el 99% de carreras que hay en España o en el mundo, es gracias a los élites. No, totalmente. Al final, UTMB no gana dinero del... A ver, sí, gana dinero del élite, pero ¿qué porcentaje será? Ganará dinero de las marcas, de claro. que las marcas lleven a sus corredores, de que... Y de que hay una lista de espera kilométrica. Claro, el porcentaje de corredores populares que tiene UTMB, que puede ser el 95%, el 90%. Total. UTMB dice todas las carreras. Totalmente. Y comentarte, decías que constantemente estabais cambiando de recorrido en el Trail Pico y Osorio. ¿Este año vais a cambiar también? A ver, yo en ese sentido soy un poco chifladete del Osorio. El Osorio, una de las ventajas que tiene es que tiene 1000 senderos, 1000 recorridos para 1000 distancias, más técnicos, menos técnicos. Entonces, bueno, lo que yo veo es que vas a carreras y todos los años es el mismo recorrido, ¿no? Sí. Tú vas a... O sea, Travesera, por ejemplo, Traveserina, y siempre es el mismo recorrido. Esas tienen la ventaja de que hay una demanda increíble por participar en ella, y cambian de corredores continuamente, pero en estas carreras de media montaña normalmente los recorridos no se cambian muy poco, se cambian por obligación. La ventaja que tenemos aquí en el Osorio es que la variedad o la posibilidad de cambiar los recorridos es inmensa, siempre para mejor. Sí. Entiéndase. Entonces, sí es verdad que desde el primer año hasta la tercera edición empezamos con las dos distancias, los primeros años de 14K y 31K, y el año pasado ya cambiamos el recorrido de la de 31K, y este año, que es la cuarta edición, añadimos una distancia más de 23K. Siempre las tres distancias solapándose, es decir, sí, son el mismo recorrido. La de 14 tiene, o sea, la de 33 tiene la de 23K y 14K, aprovechando, los mismos avituallamientos, los mismos voluntarios, el mismo marcaje, solamente atajando. Claro, entonces es una de las ventajas que tenemos aquí en el Osorio, tanto para tema, como acabo de decir, de avituallamientos y voluntarios, como a la hora de limpiar. Claro, sí, y que aparte aquí también hay muchísimas posibilidades, como dices, y te puedes meter por 1000 sitios. Es que esto es inmenso. Para mí es un patio de recreo. Sí. Y a lo mejor un día me da por meter en un sendero entrenando y pues digo, hostia, si meto este sendero por aquí y luego uno con el otro y tal, hostia, pues aquí igual me sale el maratón o me sale... Y sí, en ese sentido, este año tuvimos esas tres distancias, pero el próximo año, aparte que es nuestra quinta edición, y no sabemos todavía si vamos a hacer Copa, Campeonato o nada, pero en principio el próximo año, el 2026, que será el 17 de mayo, creo que es 16 o 17, domingo. ¿Como el año pasado entonces? ¿Si fue el año pasado 18? Sí, pues el 17 será domingo. Siempre es el mismo fin de semana. Nosotros siempre va a ser el tercer fin de semana de mayo. En principio no lo vamos a cambiar, no se va a modificar nada. El 2027, si seguimos haciéndola, sí habrá posiblemente cambios. No va a haber cambios porque mi mujer, que es la otra parte, que es el 60% de la organización del trail, tiene más peso ya que yo, eso lo tengo clarísimo, porque el tema burocrático yo no lo quiero ni en pintura, el tema de entrega de rosales, de premios, entrega de bolsas de corredor, sí. Eso es una locura. Sí, es verdad que es un periodo de tiempo más corto, pero es tedioso, vamos, y yo me dedico un poco más al tema de recorridos, marcaje, voluntarios, y sí tengo ya los recorridos los tendría para esta edición, pero no lo vamos a modificar, un poco por dar un poco de tregua también a la cabeza y a los corredores. ¿Y puedes dar pistas de si va a ser más duro o más...? Sí. ¿Más duro? Sí. ¿Más distancia? Más duro, más montañero.
No tengo ningún problema porque encima yo lo publico todo. Es decir, cualquiera que vea mis entrenamientos, mi idea es bajar a la Foz de Morcín, o sea, qué guay. unir Mieres y la Foz, ida y vuelta. Entonces está ahí, los recorridos están ahí, los traques están ahí, o sea, no tengo ningún problema. ¿Por qué voy a esconder algo que pueda disfrutar la gente? Claro, que para quien no lo conozca... Y si luego no se llega a hacer, pues por lo menos está ahí. Tengo un maratón también, uniendo Monsacro. Sí. Sí, hay la idea del maratón lo tengo, lo que pasa es que me da un poco de miedo y de respeto porque la fecha es un poco complicada. Mayo, como bien sabes, aquí en Asturias hay verdaderos carrerones, empezando desde el Cuera el primer fin de semana, Estrenlagos el segundo, Llosorio el tercero, te vas al siguiente fin de semana, está Cegama y Lantero, una carrera solidaria que hacen aquí, te vas al último fin de semana y está Alto Ayer. Claro, la te vas al primer fin de semana de junio y está Traveserina, te vas al segundo y está Travesera. Sería una carrera de septiembre. Bueno, esta sería una carrera de septiembre o sería una carrera de apostar y decir, pues meto el maratón, que salen 42 kilómetros o 42 y pico con 3.000 positivos, incluso 3.200 podría sacar. Bueno, no lo tengo sacado de 3.200, pero bueno, la suerte que tengo es que para hacia el lado del Llosorio, una vez que a la vuelta, tengo la posibilidad de jugar. Al tener tantos senderos y tanta variación, tengo la posibilidad de aumentar kilómetros o desnivel, entonces ahí tengo margen. Pero sí, yo el maratón del Llosorio lo tengo hasta una ultra, o sea que... Joder. No, es que a quien no conozca tengo un kilómetro vertical también. Hombre, normal, por aquí. Pero bueno... Para quien no conozca la zona, porque... gran parte de la pero audiencia será del sur. Todo dentro del Llosorio, quiero decir. Sí. Lo que pasa es que es una locura. Es que aquí hay muchísima posibilidad. Hay paredes, hay de todo. Y ya si te vas para un sacro... Subidas subidas largas, subidas cortas, con mucho desnivel. Mismamente desde Mieres hasta donde estamos aquí ahora mismo es el kilómetro, que lo dije antes, 2,5 creo que es, y son 350 positivos, 2 kilómetros. Al Roile son en 3 kilómetros 500 positivos. La primera subida según te encuentras ya en la frente, que mucha gente cuando llega a meta me lo dicen, eres un cabrón, no sé qué. Bueno, y que aparte la primera subida vaya speed que tienes, que el primeros 3 kilómetros metes 500 positivos. Porque la primera subida se metía por el cemento también, ¿no? Sí, claro, al principio es que encima entras y si llevas unas malas zapatillas te vas para atrás. No, sí, es tremendo. Sí, tenemos mucha variante y mucha posibilidad. La verdad que en ese sentido me siento un afortunado como organizador y me siento un afortunado como corredor, porque tengo muchas posibilidades a la hora de entrenar, a la hora de preparar una carrera, sea corrible, no sea corrible. Unir Mieres y Monsacro es un privilegio para cualquier deportista. Te iba a preguntar qué es lo que piensas hacer de aquí a futuro, pero bueno, ya nos lo has adelantado, que esa maratón llegará en algún futuro, seguro que llegará. A ver, también hay que darse cuenta que la organización que tenemos es muy poca. Hombre, somos dos personas que desde septiembre, una vez que pase el evento que tenemos este fin de semana, que es la Feria del Deporte de Mieres, ya empezamos con el trail. Y de las peores cosas o lo peor que llevo yo cuando empezamos a organizar la carrera es tener que ir a picar puertas a los patrocinadores. Ya. Porque parece que estás pidiendo, que estás mendigando, entre comillas. Y joder, y para ellos pasa el tiempo muy despacio, pero para nosotros pasa volando. Porque hace 4 años estamos haciendo la primera edición, que mucha gente no creía en nosotros, eso también lo tengo que decir. Muchos corredores de Asturias, amigos míos, me lo decían, Pinino, no creíamos que el Llosorio iba a salir adelante. Y pues llevamos las 2 últimas ediciones con 800 corredores. ¿O tenemos capacidad para coger más corredores? Yo creo que mucha más no. Siendo sinceros, mucha más no. Nosotros, yo creo que 1.000 corredores, 1.500 apurando mucho. A partir de ahí yo creo que no, sí tendríamos capacidad, pero no podríamos dar el servicio que nos gusta dar. Sí, que serían más preocupaciones, más riesgos. Ya no en cuanto a preocupaciones, sino a servicios. El servicio de que el corredor tenga dónde cenar, dónde comer, dónde dormir,
dónde ducharse, Ya. que se sienta querido por los voluntarios en meta, cuando están en meta, que le den la empanada, que le rellenen el agua, que le den la Coca-Cola, que si tienen que desabrochar el cordón un voluntario porque no puedo agacharme. No sé si me explico. Sí, Nosotros lo que buscamos es mucho la cercanía con el corredor, que se sienta querido y que joder, cuando venga el próximo año, que ese voluntario que le ayudó, que lo reconozca. Claro. Sí, que ya entraríamos en masificar o acoger. Exactamente. Porque llega un momento en el que se descontrola. Más bien atender o despachar. Claro. ¿Vale? Yo Sí, también totalmente. trabajé en el comercio y Total. yo sabía cuándo estaba despachando o cuándo estaba atendiendo. Cuando despachaba era no tengo el día, Venga, tal, y ahí cuando atendía me implicaba un poco más con lo que necesitaba el cliente. Pues yo creo que esto es lo mismo. Cuando venga el corredor a Mieres, que se sienta atendido, que tenga una duda y que lo atiendas. Oye, ¿dónde puedo ir a cenar? Pues mira, vete a este sitio, vete a tal. ¿Dónde puedo quedarme a dormir? Los correos que nos mandan intentamos contestarlos automáticamente, y no son correos genéricos, son correos para cada persona. O sea, mi Sí, mujer que sea cuando una llega un correo atención automáticamente lo contesta ella. No podríamos hacer, cuando nos piden un cambio de distancia o un cambio de titular, podríamos decirle, mira, vete a la aplicación, al área privada del corredor, y desde allí puedes hacerlo. Muchas veces no, muchas veces incluso le hacemos nosotros el cambio. Ya, totalmente. Joder. Y ya para cerrar un poco todo el tema del Trail Pico y Osorio, puedes adelantar, que no sé tampoco si lo has dicho por redes sociales, cuándo se abrirán inscripciones, cuándo Sí, empezarán a tener datos. Las inscripciones se abren siempre el mismo día. Y es muy fácil porque es el día de la Constitución, el 6 de diciembre. Aparte, es el día de mi cumpleaños. Ya lo dije ya salió en algún podcast, pero es siempre el día de la Constitución. Además, fue así en plan coña, con mi mujer. Esto fue porque el primer año, que te dije que fue cuando la pandemia, Sí. nosotros teníamos la fecha acogida, ¿vale? Y yo llamé al organizador de otra carrera, que sabía que hacía marcajes, para preguntarle. Y cuando le dije la fecha, él me dijo que esa fecha también la tenían ellos, la habían cogido ellos, que no sabían que nosotros habíamos cogido esa fecha y tal y cual. Y yo le dije que no había problema, que yo ni me iba a mosquear ni tal, que nosotros habíamos puesto la fecha con mucha antelación y que nosotros no íbamos a cambiar la fecha. La nuestra era de domingo y la de ellos de sábado. A día de hoy ellos cambiaron la fecha, nosotros seguimos manteniendo la fecha porque no tenemos ningún motivo por qué cambiarla. Y sí que ellos abrían inscripciones un poco más tarde, en enero, y entonces, bueno, nosotros por un poco de miedo, en este caso yo más que Cristina, dijo, joder, vamos a abrirlo un poco primero porque esta carrera está muy consolidada, es una carrera top, es el desafío de Somiedo, Sí. una carrera muy top, y entonces claro, pues dije, pues mira, si abrimos inscripciones primero y ganamos 10 corredores, pues 10 corredores que tenemos. Y entonces dije, pues mira, vamos a hacer una cosa, lo abrimos el día 6 de diciembre, que es mi cumpleaños, y no hay mejor cumpleaños que ese. Si sale bien, bien, si sale mal, pues mal cumpleaños. Sí, bueno, por lo menos fecha buena. Sí, y siempre es la apertura el 6 de diciembre y la carrera el tercer fin de semana de mayo. Ok. Pues no sé si quieres hablar algo más o pasamos ya a una sección que tengo preparada en todos los No, episodios. yo por hablar ya sabes que hablo No, lo que sí, quieras. sí, Si sí. quieres hablo de carreras, hablo de Y ahora equipo te daré deportista, cuerda otra vez. hablo como quieras, ya Te sabes. daré cuerda porque la sección esta es de frases que pones tú en tus redes sociales y bueno, yo te las expongo y ahora tú me das la opinión sobre esas frases. Sí. Y claro, vamos a hablar también de todo ese post travesera, de todas esas sensaciones en carrera. Entonces creo que podemos sacar algo guay con la Sí, sección. sí, a ver, las frases suelen ser copiadas, no sé, a ver, Sí, algunas bueno, son como mías todos, y tal, como todos. pero bueno, sí me gusta alguna vez cuando estás de bajón o algo, automotivarte o cuando ves algo en la sociedad que no te gusta, pues suelo poner algo, no sé, pero... No, pero como todos, creo que casi todas las frases las acabamos sí, robando por ahí, sí, porque si no, son frases no damos pa' más. que me motivan o que me inspiran o que me... Bueno, pues vamos con las frases, como te decía. Venga, va, dale. Son un poco picantes. Sí que es verdad que en algún episodio he ido un poco más a pinchar al invitado, pero bueno, quería sentimiento, no picante. Vamos a ello, venga. Y he apuntado No hay 4. miedo. La primera,
no se trata de ganarle tiempo al crono, se trata de saber lo que se necesita hacer en cada momento. Sí, bueno, esa es muy fácil, ¿no? Yo me considero un corredor bastante estratega. Cuando planifico las carreras, nunca las planifico intentando ganar a nadie o intentar quedar delante de nadie, sino que estudio las carreras muy al detalle, ¿no? Los desniveles que hay, las subidas y bajadas. Me considero que soy un corredor que bajo bastante bien, entonces suelo ganar más bajando que subiendo. Entonces, bueno, intento jugar con eso. Entonces esa frase viene un poco por ahí, en ese sentido. Sí, que no vas tampoco a competir, que sí. Siempre compito. Pero que... Yo siempre lo digo, o con la gente que hablo, o amigos míos, Aitor Pugarín, Álvaro, que son corredores top. Yo siempre compito. Yo me pongo un tiempo y voy a hacer ese tiempo, porque sé mis límites y que sale mejor. Y incluso ahora no tanto, pero antes me ponía 3 tiempos, ¿no? Si iba jodido, es decir, si tenía un mal día, si iba normal y si tenía un día top. Entonces, porque buenos niveles, ¿eh? Claro, en las carreras. Pero bueno, esos márgenes eran de 10 minutos. Porque yo, si voy jodido, sé que puedo perder 10 minutos al crono. Si voy bien, pues es el tiempo que... Porque tú entrenas y cuando entrenas sabes cómo estás. Claro. Todo el mundo, todos sabemos que vas a las carreras y cuando llegas a las carreras todo el mundo está jodido. Nadie entrena. Esta semana no pude entrenar. Pero luego ves unos tiempos... Entonces, yo me considero... No sé si llamarlo un corredor valiente, un corredor que confío en mí mismo, en mis posibilidades, y no sé si lo verías, pero yo en Travesera dije que iba a hacer menos de 6 horas y así fue. Y cuando salíamos, en Traveserina, perdón, y cuando salí y miré para atrás había una recua de corredores detrás de mí, porque querían hacer menos de 6 horas. Bueno, pues yo voy a lo que voy. Sí, si luego 5:45, cojonudo, pero yo sé mis posibilidades y hasta dónde puedo llegar. Y 5.50 fueron, ¿no? 5.48. 5:59. Tengo 5:48. Hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, sí. No, hace 3, en el 2024, no, 2023. El 2024 corrí Travesera y este año corrí Traveserina y quería bajar de 6 horas y así fue. Por 2 minutos, pero bajé. Hombre, totalmente, bajado está. Cuando estás acostumbrado al sufrimiento, el dolor es un buen compañero de viaje que a la larga te hace mucho más fuerte. Sí, esa... Travesera. Sí, exactamente, eso te iba a decir, eso te lo iba a decir. A ver, yo en Travesera... luego si quieres entramos más en profundidad en ello, ¿no? Pero, entra en ello ahora si quieres. Pero yo Travesera fue una situación complicada, se juntó un tema personal, familiar también un poco complicado. Cuando después de hacer el Trail Picuyo Osorio esa semana, mis padres ya lo sabían. Bueno, mi padre tuvo un cáncer, gracias a Dios hoy está bien. Y bueno, yo no se lo dije a nadie y solo se lo dije a Aitor Pugarín el mismo día que fuimos a Traveserina. Y porque yo iba a hacer el avituallamiento a Aitor Pugarín, que ese año quedó campeón de Asturias de ultras en Traveserina. Y bueno, y ese mismo día, bueno, el día siguiente en Traveserina, antes de que saliese la carrera, yo fui a entrenar a conocer un poquitín la subida a Gidiello. Y bajando el Gidiello me lesioné. Me lesioné y llegué jodido. Llegué allí, estaba César Castaño y Greta Morán, y que son físicos, y les dije, oye, puedes mirarme tal aquí, que joder, que... Y corrí Travesera con un desgarro de la fascia ilíaca de 2 centímetros. Madre. Esto de domingo, claro. Entonces, cuando estás preparando Travesera durante tantos meses, durante tanto tiempo, se te junta el tema personal que acabo de comentar, se te junta la lesión y ves que a una semana vista de la carrera te dicen que correr sería de locos, y entonces, claro, te viene un poco tal. Entonces, yo esa carrera, esa semana evidentemente no entrené, hice 2 o 3 ecografías. No iban a cambiar, no había milagro. Ya. La rotura estaba ahí o el desgarro estaba ahí. Y entonces yo salí Travesera hasta donde llegase. Si llegaba un kilómetro, y sufrí mucho. Fueron 15 horas, no voy a decir las 15 horas porque al principio pues iría dopado con el Nantium o lo que fuese, pero sí hubo momentos de lloro, de llanto, de dolor, de rabia, de resignación, de querer abandonar. En Lurriu, antes de Lurriu ya había abandonado. En Vegas de Sotres
si no llega a estar mi mujer y hay una pareja que conozco, ya hubiese abandonado. Cuando su viaje de ello y estaba allí una fotógrafa que conozco y me vio, se echó a llorar y yo seguí. Entonces esa frase va un poco por ese sentido, porque Travesera te deja tocado y más en una situación así. Yo soy de los que piensa que hay carreras que realmente no vamos a la carrera por la propia carrera en sí, o sea, vamos para superarnos a nosotros mismos y hemos pasado una mala situación, pues es un poco también ese momento de desahogo. Lo que pasa que estás hablando de la madre de las carreras, ¿no? Ya. Y yo creo que hasta que no la vives no eres consciente de lo que te vas a enfrentar o de lo que te enfrentas. Y Travesera es mucho más que la carrera en sí. Travesera supone muchos meses de entrenamiento, muchos meses de sacrificio y tiene un precio muy alto, porque después de la carrera, como bien te dije, en el café, tomando el café, a mí me dejó bastante tocado. O sea, yo estaba de psicólogo y no tengo miedo en decirlo, porque yo lo hablé con mi mujer, es que no soy capaz de levantarme. Sí, iba a entrenar, pero iba desganado, y pasaban los meses y no tenía esa motivación de entrenar, ¿no? Y de que si merecía la pena, iba para la cama y pensaba, pero ¿por qué este sufrimiento? Porque también a lo mejor estaba un poco ligado a la lesión que tenía, que se me alargó pues, un poco más de lo que podía haber sido si hubiese descansado 20 días. Entonces, bueno, pero claro, te encuentras entrenando 6 meses como un cabrón, echando horas desnivel y kilómetros, y la última semana te pasa eso, haces la carrera, la terminas muerto, no disfruté en ningún momento, y después de la carrera yo lo pasé verdaderamente mal. Pero es una carrera que no solo me pasa a mí, sino a muchos otros corredores que corren Travesera no vuelven a correr. Ya no digo que no vuelvan a correr esa carrera, sino Sí, que no vuelven a correr. El deporte, no quiero dar nombres pero yo conozco muchos compañeros, muchos corredores que no volvieron a correr. La cosa es, ¿te arrepientes? No, de hecho este año voy a volver. Voy a volver No, porque... pues de hacerla en esa situación te arrepientes. No, arrepentir no, porque el que toma la decisión soy yo. Y al final nunca me arrepentí de las cosas que hago, porque es mi cuerpo, no hago mal a nadie salvo a mí mismo, y sinceramente no me arrepiento. Es decir, que a día de hoy saqué más cosas positivas que negativas de aquella experiencia. Claro, ahí voy a ese balance, porque si realmente me dices que no disfrutaste... Que no es un ejemplo, ¿eh? No, sí. Que no es un ejemplo, porque yo creo que cualquier persona con una lesión como la que tenía yo, o similar, no debería correr. No, lógicamente, pero cada uno tiene que conocer su cuerpo. Yo conozco, no voy a decir los límites de mi cuerpo y de mis lesiones, porque son muchos años, no voy a decir a nivel profesional, pero sí me considero... Uno no tiene que ganar dinero para considerarse profesional de un deporte. Ya. Si tú entrenas como un profesional, pero no vives de ello, puedes considerarte profesional. Si tú eres ciclista amateur y te gusta hacer 20 horas a la semana, estás entrenando igual que un profesional. La ventaja es que él vive de ello y tú no. Pero yo siempre me consideré un profesional en todos los deportes que estuve. En fútbol, porque viví de ello, aunque no fuese en segunda A como profesional, no tenía el sueldo de un profesional, pero yo vivía de ello. Y entonces, cuando tenía primas por partidos, yo hubo partidos que jugaba lesionado. Me acuerdo en Granada que rompí el tabique nasal de domingo y el miércoles estaba entrenando y el domingo estaba jugando. Salía a calentar con una mascarilla y no veía el balón, y cuando salía al partido salí sin ella, y mi mujer en la grada echaba las manos a la cabeza. Y estaba jugando con doble fractura de tabique nasal, claro, pero porque me estaba jugando el sueldo. Entonces, bueno, el riesgo era... De hecho, tengo la nariz un poco torcida porque me dio un balonazo y se me torció un poco más. Pero son riesgos que uno asume, a veces por necesidad y otras veces porque conoces tu cuerpo. Pero esto pasa en las carreras. Mucha gente abandona a la primera de cambio. Otros saben que van a remontar. Hombre, también va con la capacidad de sufrimiento de cada uno. Lo que te comentaba de hacer ese balance es porque, claro,
no está bien hacer una carrera si tienes una lesión, no está bien hacer una carrera si no estás preparado mentalmente, porque te puede llegar a hundir, pero si lo piensas en frío y esa situación al final va a hacer que tengas un balance positivo, o soy de los que piensa de que si Pero es que tienes el balance 1%, positivo o negativo no lo vas a saber con el tiempo. Ya, pero a las lo mejor- consecuencias que vas a tener. Si a lo mejor yo hubiese estado un año parado, como me había dicho César, que igual estaba un año parado o 2 meses, que podía ser, porque si la lesión hubiese ido a más, en vez de 2 centímetros, igual llegaba con 4, al kilómetro, a los 2 kilómetros. Hice los 74 kilómetros con 6.400 o 600 de desnivel, jugándomela. Pero las consecuencias iban a ser para mí. Si a lo mejor hubiese abandonado y hubiese alargado la lesión y hoy no me hubiese estado haciendo esta entrevista porque no seguía corriendo y hubiese desaparecido del mundillo del trail, pues a lo mejor sí me arrepentiría. Pero pues, salió cruz. Sí, si pero saliese cruz, a lo mejor sí me arrepentiría. sentías como que lo tenías que hacer, entonces... Sí. A ver, tenemos una vida y las montañas van a estar ahí siempre, pero es que es eso. Esa frase es muy típica, la de la montaña va a estar ahí siempre, Pero que me la dijeron muchas veces sientes esa semana. hacerlo, es que... Pero travesera es travesera, entras por sorteo o por puntos, en este caso. No sé, yo no me arrepiento, a día de hoy no me arrepiento. Si sientes pero, que lo tienes que hacer, lo pero haces. si Es me que al final no hubiese... queda otra. Claro, es que a toro pasado todo es muy fácil, ¿no? Ya. Entonces, las consecuencias, no tuve consecuencias, pero no me... Y si las tuviese, yo creo que tampoco, porque fue una decisión mía, no fue una decisión de... Mientras no venga impuesto. Exactamente. No sé si soy un afortunado o un tarado, pero que me quiten lo bailado. Sí, eso es por todo lo que llevo vivido, ¿no? Y en la misma línea, ¿eh? Sí, mira, mi vida personal es un poco rara, ¿no? Y te voy a decir el motivo. Mis padres, tanto mi madre como mi padre, son de aldeas de Galicia, ¿no? En la que a día de hoy viven 3 personas o incluso están desapareciendo los habitantes de las aldeas. Y ellos vinieron muy jóvenes para emigrar aquí a trabajar a Asturias. Y yo tuve una circunstancia personal que yo empecé a jugar a fútbol y bueno, destacaba. Y con 14 años yo me quedé solo aquí en Mieres. Mi padre se jubiló de la mina y marcharon. No sé si muy osados por su parte, porque me dejaron con 14 años aquí solo. El primer año con mi hermano, que me saca 5 años, pero bueno, era un crío porque tenía 18 años mi hermano y yo 14. Bueno, claro, y él hizo la mili, con 18 tuvo que marcharse a hacer la mili y yo me quedé aquí con los directivos. Entonces, bueno, por un lado me siento desafortunado porque no tuve el arraigo con mis padres, que puede tener otra persona normal. Con unos directivos que es en un centro. No, con unos directivos del Caudal, un directivo del Caudal. Ah, vale, sí. Un dirigente, digamos, eso es. Vale. Y con su familia. Vale. Y bueno, entonces, quiero decir que yo llevo viviendo solo desde los 15, solo entre comillas, desde los 15 años. Entonces, bueno, tuve una juventud un poco complicada entre que no tuve, bueno, esa cercanía con mis padres y bueno, y salí adelante. Hice cosas buenas, hice cosas malas, como todo en la juventud, pero bueno, ahí estoy. Pude vivir del fútbol, de algo que me apasionaba, aunque luego con los años le vas cogiendo un poco de asquillo a lo que conoces del fútbol y demás, porque detrás del fútbol hay muchas cosas. Y bueno, por eso me siento un afortunado en ese sentido, porque bueno, pues tengo 46 años y siempre hice un poco lo que quise y lo que me apeteció. Qué guay. Bueno, qué guay. Al final ha sido tu circunstancia, pero qué guay que, joder, se saca un buen aprendizaje. Es una guay, de pero eso. También tiene sus cosas sí, qué guay, malas. Más bien que qué guay, qué diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. También tengo mis momentos de bajón y decir o pensar que por qué no, joder, mis padres estuvieron a mi lado, pero bueno, también son circunstancias, cada uno vive sus circunstancias y a lo mejor lo que para ellos, entre comillas, que no creo que fuese normal, ellos también lo vivieron, ¿no? El tener que venir mi padre con 15 años estaba trabajando en la mina, 16 años, y mi madre con 17 estaba detrás de una barra poniendo vino a la gente, o sea, y conmigo en los brazos atendiendo a la gente. Entonces, bueno, son circunstancias de vida. Entonces, bueno, cada uno tiene que totalmente asumirlas. Se compra lo que tiene precio. Todo lo que tiene valor se conquista. Sí,
No me gusta el dinero. No me gusta. Ya lo hemos visto, a lo largo de la entrevista que no... No me gusta, no. El dinero es algo que no me gusta. No, porque yo creo que el dinero hace mucho mal y es necesario para la gran mayoría de las cosas, y prefiero que me valoren por cómo soy que por lo que tengo, por lo que hago incluso. Qué guay. Pues se ha acabado la sección de frases. Ah, bueno, pensé que había alguna más. No hay ninguna más. Son 4 porque me lo has puesto difícil. Las personas del norte me lo estáis poniendo muy difícil. No ponéis frases. Solamente ponéis descripciones de entrenos, descripciones de fotos, pero no ponéis frases. Sí, bueno, yo a ver, Sí, alguna hay. alguna tengo, pero bueno, son muy puntuales. Y bueno, pero esa última sí que es que hay cosas en la vida que el poder y el dinero yo creo que son dos cosas muy malas en la Y sociedad. más el poder. Ya. Pues yo casi que doy por finalizada la charla. Queda la pregunta del último invitado. Sí que es verdad que era una charla que me esperaba que iba a ser bastante más corta de lo que está ¿La mía? siendo. Sí. Ah, bueno, de anda. hecho, he cortado para cambiar la batería, llevábamos 1 hora. Que, sinceramente, no miro el reloj. no me lo esperaba. Porque pensaba que íbamos a hablar de la carrera, de un poco de la organización, y al final han salido cosas súper profundas, como siempre. Me parece súper guay el hecho de... Te he conocido hoy. Hemos Sí, estado aquí hablando 1 hora y súper a gusto. Pero bueno, yo me considero una persona abierta, me considero... siempre de mí la gente, ahora no tanto porque ya tengo 46 años y me la pela, entre comillas, ¿no? Lo que piensa la gente. Tengo mi forma de ser y yo creo que no le hago mal a nadie, ni me considero una persona normal y corriente, que daría la vida por su hija o por su mujer, como todo el mundo. Pero sí hubo una época ahí en la que, joder, pues no sé, por mi apariencia, me lo tienen dicho, no porque lo diga yo. Yo sé cómo soy, cómo ando, cómo camino, cómo corro. No hace falta mirarse a un espejo para saber cómo eres. Y mucha gente me lo dice, que sin conocerme pensaban que era un gilipollas, un chulo, un prepotente, y luego cuando me conocen pues cambian totalmente la forma de pensar sobre mí. Pero bueno, como digo yo, a las personas hay que conocerlas. O sea, sí. No entiendo el prejuzgar a las personas sin conocerlas. Yo si veo pasar a alguien ahí, Totalmente. no entiendo, puede parecerme chulo, pero no tiene por qué ser mala persona. No, puede parecerme el más gallo de tal y luego ser un trozo de pan. Y puede parecer un trozo de pan y luego ser... Es que claro, es que... o una mosquita callada y luego ser el más hijo de... Sí. del mundo. Y... no me gusta prejuzgar a las personas antes de conocerlas. Pues lo dicho, me ha sorprendido la charla y además en un entorno increíble. Yo creo que nos ha estado lloviendo casi todo el rato. Bueno, a ver, las situaciones son las que son siempre. Sí. Lo mismo que me pasó en Travesera, nunca puedes, o esta semana que sabes que estoy lesionado, que si no estaríamos entrenando. Seguro. Y las cosas hay que tomarlas como vienen. Total. Mi idea principal cuando me dijiste de grabar al aire libre era grabarte en una esplanada ahí al aire libre, que se viese el Pico y Osorio, y las circunstancias hicieron que cambiase y estamos aquí en una piedra, en un ambiente súper encantador, con la lluvia de fondo, y espero que quede un podcast súper... Y que se haya escuchado bien, sí. Lógicamente. Bueno, te voy a soltar la pregunta del anterior invitado, Sí, claro. que te la suelta Nicolás Heras. Gran persona. Gran persona, gran ultrafondista, que al día siguiente de la charla tenía un entreno de 90 kilómetros corriendo. 70, que los hizo por la ruta Eso, de 70, la ruta de las sí. Llanas, que lo vi. Y te pregunta, ¿cómo consigues equilibrar vida y deporte? Pues muy fácil, porque va unida. Sí. Mi vida va unida al deporte. No entiendo mi vida sin el deporte, a día de hoy. Bueno. Mientras el cuerpo me lo aguante y eso, y la equilibrio pues como todo el mundo, con su trabajo diario para salir adelante con su familia y darle lo mejor que puedo a mi hija y a mi mujer, y mi mujer lo mismo, porque al final el foco en el que nos focalizamos es la hija que tenemos, y luego pues mi tiempo personal para entrenar,
intento entrenar todos los días o 6 días a la semana, sea 1 hora, 2 horas, y si no, pues el fin de semana evidentemente tiras largas, porque si no sería impepinable hacer las, entre comillas, burradas que haces, porque las burradas que se hacen suelen ser cuando no estás entrenado. Cuando estás entrenado al final te parece normal, y con el tiempo vas entendiendo que el volumen o los entrenamientos en función de las carreras que hagas es lo normal. Y pues así lo equilibro, un poco con lo que me gusta y con la vida familiar. Y a nivel de conciliación familiar, todo genial con el deporte. Todo. Sí, claro, sí. Es que al final, si estáis con él. Mi mujer o me uno al enemigo, o por eso se unió a organizar la carrera, porque ya no quería. Y sí, pues me acompaña a las carreras, me hace mis avituallamientos, a raíz de empezar yo en el monte y de hacer la carrera, pues sale ya algo al monte. Pero sí, intento compaginar un poco pues mi vida familiar con el deporte, pero ya te digo, no concibo una sin la otra. Guay. Y una pregunta que le quieras soltar al próximo invitado, sin saber quién va a ser. Nada, yo creo que es una, no sé si fácil o difícil, pero que, por ejemplo, ¿qué puede hacer él en su día a día para que este mundo sea mejor? Vale. Ok. No es muy complicada. Yo siempre, si quieres te la un poquitín, sé que hacías esta pregunta, pero bueno, siempre es una cosa que yo siempre intento ir para la cama haciendo algo bueno por alguien, o algo, no sé. Sí, haciendo el bien. No haciendo el bien, sino pues mira, hoy me enfadé con mi hija y yo no soporto ir para la cama enfadado con mi hija o con mi mujer, o sin darle las buenas noches. Y mi hija tiene 19 años y mi hija desde que tiene uso de razón, todos los días llega a casa, sea de noche, de fiesta o tal, y siempre nos va a dar un beso de buenas noches y yo creo que es algo que ella tiene como rutina, y como si no lo hace no tal, y pues yo lo mismo, siempre intento, no sé, en el trabajo, veo a alguien por la calle que está pidiendo tal, o entrar en un supermercado y comprarle algo a alguien, no sé, intento pues hacer una buena causa todos los días, no lo sé. Vale. Que con un simple abrazo, un simple gracias o un simple te quiero también vale, no tiene por qué ser el reto Super Lucas o No, y mira, sí. Al final los pequeños actos son los que hacen las cosas. Sí, yo creo que si todos hiciésemos algo positivo o nos fuésemos para la cama haciendo o pensando que hicimos algo positivo en ese día por alguien, yo creo que el mundo iría bastante mejor. Total. Y muy buena pregunta, bien lanzada, porque me gusta que vayamos encarrilando otra vez a temas más personales, emocionales, más que temas de deporte. Aunque el podcast es sobre es difícil, deporte, es difícil, hacer una pregunta sin saber a quién se la vas a hacer bueno, es complicado. Ahí está el tema. Porque preguntas hay miles, o si fuese sobre el deporte, si fuese sobre la sociedad, si fuese, no sé, pero bueno, es una pregunta un poco genérica. Sí, no, está genial. No sé. Pues me ha encantado hablar contigo. Igualmente. Ahora pensaba que íbamos a volver al coche sin lluvia, pero bueno. Bueno, podemos apagar la cámara y seguir hablando aquí hasta que deje de llover, tampoco. No, sí. Pero se nos va a poner otra vez a llover. Y nada, que ha sido un placer hablar contigo. Ha sido un eterno y enorme descubrimiento. Se agradece. Y ya vendré el año que viene por aquí el 18 de mayo a correr, bueno, el 17. No, 17 de mayo. A correr el Trail Pico y Osorio, seguro. Sí, espero que mucha gente de lo que esté viendo el podcast, pues bueno, que haya sido una entrevista amena, divertida y que saquen conclusiones muy positivas. Y yo personalmente estoy agradecido que me hayas llamado, porque no me considero ni una persona ni un referente como organizador, ni como corredor, ni como persona. Me considero una persona normal y corriente, pero bueno, que te hayas fijado en mi perfil o en mi persona para hacerme esta entrevista y darme un poco a conocer a través de las redes sociales o del podcast es de agradecer. Y nada, que te vaya genial con el podcast de Aire Puro, que pues sigas creciendo y que no te veas abajo en ningún momento, que esto... No, seguro que no. Que dar a conocer a otras personas es muy enriquecedor. Sí, siempre digo lo mismo. A la que yo saque un aprendizaje de la charla, seguro que mi madre, que lo va a escuchar 100%, lo va a sacar también, mi padre también, y alguien más que lo escuche también va a sacar aprendizaje. Sí. Además cuando escuché un podcast tuyo me llegó muy, muy al alma cuando hiciste, creo que fue el maratón de Sierra Nevada. Sí, el abrazo sincero. Exactamente.
Sí, Son yo creo cosas que eso. que te marcan, por lo menos a mí, Sí. como en el podcast te puedes quedar con muchas cosas de los podcasts que haces o de los podcasts que escuchas, pero a veces hay pequeños detalles que te marcan. No sé si porque a lo mejor a mí eso nunca me lo hicieron, porque mis padres viven lejos y entonces, bueno, si me lo hace mi mujer, mi hija no tanto, porque tiene 19 años y es un poco despejada en ese sentido, Sí. pero con que vaya a darme el beso todas las noches, a mí me Claro, vale. totalmente. Pues me ha encantado y ha sido un auténtico placer. Un abrazo.